libros y más libros. De eso es de lo que vamos a hablar en este canal todo el tiempo. Es algo de lo que libros de verdad, no lo que está de moda, no lo que te dicen muchos youtubers que debas leer o no debas leer, por supuesto. Lo que te voy a mostrar son libros que te sirven de acceso a panoramas más amplios de la literatura. Algunos de ellos los podrás encontrar en librerías en toda Hispanoamérica o en España, otros quizá no, pero lo más probable es que en el ámbito en el que tú te muevas, en la región, en el país donde tú vivas, hayan libros similares. Te voy a mostrar solamente algunos ejemplos que no son ni con mucho exhaustivos de mi biblioteca. Uno de los más conocidos, que seguramente es conocido incluso más allá de México, es este libro, esta antología hecha por Octavio Paz principalmente, pero acompañado de otros poetas mexicanos como Alichu Macero, que ya falleció, Homero Aridgis, que todavía está vivo pero está ya muy grande, y José Emilio Pacheco, que falleció hace unos pocos años. Esta es una de las antologías de poesía mexicana pues más viejas, pero que de alguna manera, aunque ya no curiosamente se llama Poesía en Movimiento, pero bueno, con el tiempo se ha quedado un poco avejentada, un poco estática, por llamarlo así. Pero es un ejemplo de un panorama, de un momento histórico de la poesía mexicana. Es decir, hace ya casi 60 años, este era un panorama que era el que veía Octavio Paz y veían estos autores, no exento de polémicas entre ellos mismos y entre la crítica que en su momento la comentó. Hay, por supuesto, otros panoramas de la poesía mexicana desde otras perspectivas. Esta es una antología que se llama La poesía siglos XIX y XX, que en realidad reúne dos antologías que se publicaron separadas, una hecha por Carlos Monsiváis, el polígrafo mexicano, y José Emilio Pacheco la otra. Son dos antologías clásicas, una repito, del siglo XIX mexicano, que es una forma de asomarte a los que te han precedido en México. Probablemente en Argentina y en otros países haya antologías más o menos similares, parecidas, que te dan un panorama de la literatura hecha en tu propio país. Las antologías son vías de acceso a panoramas mucho más amplios, para los cuales a veces no es fácil tener acceso o no sabes cómo acercarte y quieres empezar a introducirte en él. Un ejemplo muy polémico en México es este. Es esta antología en 2 tomos, que es un panorama general de la poesía mexicana que abarca desde el siglo XIX hasta incluyendo el siglo XXI. Es un ejemplo solamente entre muchos otros a los cuales tú podrías buscar en tu propio país antologías de este tipo. No sé si las haya, pero es muy probable que sí las haya. Acércate a ellos, búscalos. Un género que es bastante peculiar es el del poema en prosa. Está esta antología hecha por Luis Ignacio Helguera, ya fallecido. Yo de hecho tomé un curso cuando él estaba armando este libro, que me sirvió a mí y a quienes asistimos a ese curso patrocinado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y este libro te da una idea del poema en prosa en México. Es probable que en Argentina, en España, haya alguna antología similar del poema en prosa en esos países, o probablemente del poema en prosa en general en Hispanoamérica. Este es un ejemplo solamente de ese tipo de antologías. Otro ejemplo de antologías es este, de Marco Antonio Montes de Oca, un gran poeta mexicano, extraordinario, que es una antología de traductores mexicanos. El Surco y la Brasa, un clásico, no sé si se siga editando, es probablemente que no, probablemente ya no, porque hace unos pocos años apareció esta otra antología. Esta otra antología que también es de traductores, pero esta es solamente de poetas. Otro tipo de antologías son
aquellas que hablan de literaturas ajenas a tu región, para las cuales no siempre tienes un correcto o suficiente acceso o no hay manera de acercarse. Este es un ejemplo de poesía en portugués, editado por el Fondo de Cultura Económica. Es una antología bastante peculiar, incluso en su forma, la forma en que está editado. Y yo supongo que esta antología se puede conseguir en Hispanoamérica, en Argentina, en Colombia, en España, en Madrid. Yo me imagino, quiero pensar que este libro lo puedes tú conseguir si quieres tener una visión. Bueno, es un libro ya de hace algún tiempo, pero es un libro al que tú puedes tener acceso todavía hoy. Otro ejemplo de antologías, en este caso muy polémica, es esta antología. Es una antología de la poesía colombiana, hecha por uno de los poetas más importantes de Colombia, Harold Alvarado Tenorio, un poeta al que yo conozco personalmente, y tuvo a bien obsequiarme este ejemplar. Ahí puedes ver la dedicatoria, algo que yo le agradezco mucho. Es un libro polémico desde el título. Ajuste de cuentas es el nombre de esta antología, un término que se utiliza generalmente en el mundo, en los bajos fondos, incluso a veces hasta en el de la política, donde se suelen hacer purgas. Este libro en Colombia desató una polémica y sigue siendo un libro polémico para los poetas, porque incluso incluye algunos que no son poetas, como Gabriel García Márquez. Pero bueno, es un libro fantástico. A mí me parece la clase de libros que uno agradece que alguien tan polémico como Harold Alvarado Tenorio haya hecho, porque son necesarios a veces también las polémicas. Este es un panorama muy reducido también de la poesía estadounidense vista desde México. Seguramente en tu país, si vives en Colombia o en Argentina, en Chile o en España, es probable que haya antologías parecidas desde perspectivas muy particulares de esos países, porque algunos poetas que son más influyentes en México no lo han sido en España o en Colombia o en Ecuador o en otros lugares, de modo que las antologías que se hagan en esos países probablemente serán distintas. Este es otro ejemplo de poesía inglesa, pero hecha desde México también, por uno de los poetas más importantes de nuestro país, Víctor Manuel Mendiola, un crítico literario, editor, promotor de la cultura y una figura de primer orden en nuestro país. Esta es una antología digna de prestarle atención, hecha desde México. Hay alguna antología por ahí en visor muy parecida, más pequeña, pero esta es una antología hecha en México por un poeta, no solamente un traductor, como suele ocurrir en España. Esta es una antología de poesía hecha por un poeta, que vale mucho la pena que si tú estás en México la busques. Y por supuesto, finalmente, están las antologías en otras lenguas, antologías panorámicas. Este es un ejemplo de una antología de poesía en lengua inglesa. Es una antología panorámica, no es una antología hecha por un escritor o por escritores. Este es un ejemplo de una antología muy amplia, muy amplia. Incluye poetas estadounidenses y británicos y de algunas otras regiones como el Caribe, cuya principal herramienta expresiva es el inglés. Este es un ejemplo, pero pueden haber muchos otros que tú puedes buscar en internet. Y finalmente, este es un ejemplo pequeño, mucho más reducido, de una antología de poesía estadounidense, de poesía en inglés, principalmente estadounidense, con un prólogo del siempre polémico Harold Bloom, que te da una idea también de sus diferencias con los autores incluidos en esta antología. Estos que te he mostrado son ejemplos muy reducidos, muy limitados al mercado mexicano, pero que tú puedes buscar en tu región, en tu país, en tu ciudad, antologías similares si quieres conocer
la literatura a la que te estás integrando o te vas a integrar como autor y también como lector, porque los lectores de a pie tienen que acompañar a sus colegas, a sus autores de su país. Y ya hablaremos de eso en otro próximo video. Por lo pronto, hasta aquí está muestrario de libros a los que tú tendrías que tener acceso o buscar libros que sean equivalentes a los que te he mostrado en tu país. Por lo pronto, nos vemos en el siguiente video.